Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy y a nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, introducción a CEDEX Meta, les pido de la manera más atenta mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido, por favor, todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Y si hay algún tema de su interés que les gustaría que tratáramos en un webinar, también, por favor, colóquenlo en el chat. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Héctor Daniel de la Torre González, ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, socio consultor y gerente de operaciones ADESIC. Con experiencia como auditor líder ISO 9001, certificado por BCI México y RAPSCA. Desde 2008, el ingeniero ha participado en la implementación de sistemas de gestión con la finalidad de que las organizaciones lo logren implementar, fomentando su desarrollo e incrementando su productividad. Como instructor de capacitación, ha colaborado con casas certificadoras como SGS de México y A+. Algunos de los cursos que ha impartido son interpretación de la norma ISO 9001, versión 2008 y 2015, actualización de la norma ISO 9001-2015, formación de auditores internos, mejora continua en acciones correctivas y preventivas, gestión de riesgos ISO 31000, herramientas básicas de calidad, mapeo de procesos, metodología de las 5 S e introducción a la calidad. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero Héctor. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Rosy. Bienvenidos a este nuevo ciclo de pláticas de ADESIC, nuestros webinares llamados Platiquemos de, en los que abordamos diferentes temas de interés para toda la industria. De hecho, este tema de SMETA nació precisamente por eso. Desde el año pasado, diferentes organizaciones se han acercado a nosotros teniendo dudas de qué es esta metodología, cómo lo implemento en mi organización, qué es lo que me está pidiendo, ¿no? Es por eso que decidimos hacer esta plática y bueno, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio. Permítanme, voy empezando a compartir la presentación de nuestra plática del día de hoy. Muy bien. ¿Me pueden indicar, por favor, en el chat si se logra ver la presentación? Ya lo vemos, ingeniero. Ah, perfecto. Muchas gracias, Rosy. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Es platicando de CEDEX SMETA. Los temas o tópicos que vamos a revisar en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México es responsabilidad social. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la responsabilidad social y algunos esquemas o metodologías que actualmente están siendo relevantes para este tema. Vamos a revisar qué es CEDEX, qué es SMETA, que nos vamos a dar cuenta que son cosas diferentes y que los podemos llegar a confundir. ¿Cuáles son los pilares de la auditoría SMETA y cuáles son los criterios con los que nos evalúan cuando nos visitan en nuestras organizaciones? Hay muchas definiciones de responsabilidad social. La que estoy tomando aquí es de la norma ISO 26000, donde nos dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización por el impacto de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente. Cuando nos habla de sociedad, no solo nos habla de nuestros vecinos, quienes nos rodean, o las partes interesadas tan de modas en los últimos años, ¿no? Sino también dentro de esas partes interesadas pues están nuestros propios trabajadores, ¿no? Está la comunidad. Entonces, la responsabilidad social es un tema, si no nuevo, porque desde el año 99 se está trabajando en las Naciones Unidas, a lo mejor sí es nuevo para nuestras organizaciones, porque antes siempre estábamos preocupados por
que nuestros productos sean de calidad o que sean inocuos o que cumplan los requisitos de mi cliente, ¿no? No nos importaba si contaminábamos, si nuestros trabajadores tenían accidentes, si las emisiones al medio ambiente superaban las normatividades, si para lograr nuestros objetivos de venta dábamos algún tipo de dádivas o compensaciones para facilitar el negocio, ¿no? Para todos esos requisitos tenemos normas de calidad, normas de inocuidad, normas ambientales, ¿no? Aquí en México, bueno, la parte de la seguridad y salud del trabajador ha sido muy importante, ¿no? Tenemos normas de Secretaría del Trabajo, también está ahora la ISO 45001. Este tema de responsabilidad social es algo más, ¿no? Ya no solo te preocupes por tu producto, sino preocúpate por la sociedad, por el medio ambiente, por tus trabajadores. Por eso es que es algo que se está empezando a solicitar de los últimos años a la fecha, ¿no? Algunos de los esquemas reconocidos mundialmente para el tratamiento de la responsabilidad social, bueno, tenemos SEDEX-SMETA, que lo vamos a ver en un momento más. EcoVadis también es una metodología para ver el cumplimiento de responsabilidad social en las organizaciones. Comparte ciertos aspectos con SMETA. Desde el año 2010, la Organización Internacional para Estandarización, liberó su norma ISO 26000 versión 2010, que son las guías de responsabilidad social, ¿no? En el tema de inocuidad, la parte de responsabilidad social también ha sido muy importante. Usted ha tenido cierto empuje con el SQF Institute, un instituto importante a nivel mundial sobre el tema de inocuidad, donde ya está lanzando esta certificación ética, ¿no? Y en México, bueno, tenemos el distintivo de empresa socialmente responsable, que ya van 21 años en los que se da este distintivo. De hecho, el distintivo de empresa socialmente responsable del 2021 se entregó apenas la semana pasada. Del 12 al 14 de mayo, la semana pasada, se hizo la entrega de estos premios. De hecho, el lunes apareció en el periódico un listado de todas las empresas que han logrado este distintivo en México, ¿no? Entonces vean cómo hay diferentes tipos de esquemas, de metodologías que nos hablan de la responsabilidad social, que nos dan un cierto aval de que nosotros como las empresas estamos siendo éticos y nos comportamos de manera responsable con la sociedad, mis partes interesadas, mi medio ambiente. Ojo, muchas veces la responsabilidad social se ha confundido con filantropía, ¿no? Que es dar dádivas, ya sea en especie, monetarias o personal a ciertas instituciones o personas, ¿no? Eso no es responsabilidad social, eso es filantropía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad social, por lo que hemos tocado, ocupa o toca otros temas, ¿no? Que no solo es el dar recursos. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos ya en lo que es SEDEX-SMETA. Entonces, bueno, ¿qué es SEDEX? Vamos a empezar por ahí. SEDEX es una organización mundial de membresía, es decir, tiene miembros, los miembros pagan por estar ahí. Es una organización sin fines de lucro que va dirigido a compradores y proveedores de cadenas de suministro para tener diferentes mejoras o prácticas empresariales responsables y éticas. Esta SEDEX o intercambio de información ética de proveedores actualmente es de las que tiene mayor empuje en la parte de responsabilidad social. De hecho, les recomiendo que consulten la página de SEDEX, donde se van a dar cuenta de la gran cantidad de información que nos están proporcionando nos explican desde qué es responsabilidad social, nos ponen diferentes videos. Cuando somos miembros tenemos acceso a la capacitación, que son diferentes videos que ellos tienen para todos nosotros. Entonces es muy interesante. Entonces, bueno, SEDEX es una organización de membresía sin fines de lucro para tener una guía de buenas prácticas en responsabilidad social. Hay diferentes tipos de membresía de SEDEX. De hecho, seguramente algunos de ustedes que nos están escuchando ya sus
clientes o sus compradores les dijeron, oye, me interesa que te audites en SEDEX, en SMETA, ¿no? Uno de los primeros pasos que ustedes tienen que hacer para ingresar a esta metodología SMETA es, pues, volverse miembro de SEDEX. Hay 3 tipos de membresías. Hay una cuarta que ahorita se les voy a comentar. Tenemos las categorías A, AB y B. Cuando nosotros somos proveedores, prestamos algún servicio a una organización, por lo general siempre caemos en lo que es un proveedor B. Cuando somos empresas que tenemos a nuestro cargo diferentes proveedores y queremos saber cómo está su grado de implementación de prácticas éticas, podemos nosotros caer en una categoría A o AB, ¿no? Por ejemplo, el miembro A nos dice que pueden ejecutar fácilmente informes de datos de sus proveedores. Es decir, yo como empresa tengo 5 proveedores, les pido que se inscriban a SEDEX, que se auditen en SMETA, y lo importante de SMETA, o lo que lo hace luego diferente a algunas otras metodologías, es que la información de tus proveedores las puedes compartir con todos los miembros de SEDEX, ¿no? A lo mejor yo soy una empresa pequeña que le presta servicio a 3 proveedores o compradores diferentes. Uno de ellos me audita en SMETA, entonces si más adelante alguno de ellos me pide esa metodología, le puedo decir así, mira, el año pasado o hace unos meses me audité bajo SMETA y aquí te va mi informe, ¿no? Todo a través de la plataforma de SEDEX. Algunos ejemplos de compradores tipo A: minoristas, marcas de consumo, organizaciones gubernamentales, instituciones benéficas, ¿no? Que ya son empresas más grandes que tienen grandes proveedores. Los A y B pueden almacenar y compartir datos para su empresa y ver ejecutar datos de sus proveedores. Es decir, tengo proveedores, pero yo también puedo auditarme porque esa es una información que también puedo compartir yo con otros proveedores. Como ejemplos, grandes fabricantes, importadores y proveedores de servicios. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se meten al mundo de SEDEX SMETA es, bueno, ¿qué tipo de membresía voy a hacer? Porque déjenme les comento, si bien es una organización sin fines de lucro, inscribirse a SEDEX cuesta, ¿no? No es lo mismo lo que te van a cobrar si eres una categoría A, una categoría AB o una categoría B. Les puedo decir rápidamente, una categoría B anual está aproximadamente más o menos en 100 libras esterlinas, lo cobran en libras esterlinas. Ya a una pueden ser hasta 5,000 libras esterlinas por sitio. Algo importante, esta membresía es por sitio, es decir, lugares físicos donde se llevan a cabo las operaciones. Si ustedes tienen un sitio en Ciudad de México, en Querétaro y en Tijuana, ustedes tendrían que decidir si los 3 sitios van a entrar a este tipo de membresía o solo se van a concentrar, por ejemplo, en el de Tijuana. Es por eso que aquí varía el tipo de membresías y la cantidad que ustedes pagarían de manera anual. Más adelante vamos a platicar cómo es este caminito para que se vuelvan miembros de SEDEX. Cuando ustedes logran tener acceso a SEDEX, esto es alguno de los grandes temas que ustedes pueden revisar cuando ingresan. Tienen la plataforma de datos, es decir, los datos de ustedes están cargados ahí, ¿no? Desde quién es el responsable, dónde se encuentran, cuántos trabajadores tienen, etcétera, ¿no? Y así como ustedes, esa información la pueden compartir con otros miembros de SEDEX. Tienen el análisis de cadena de suministro, es decir, ustedes pueden ver, por ejemplo, si son un comprador A o AB, cómo están sus proveedores. Tienen acceso a la auditoría SMETA, porque una cosa es SEDEX y SMETA es la metodología. Les había comentado que hay una cuarta categoría de membresía. Esa es la membresía para los aliados auditores, es decir, aquellos casas certificadoras que nos pueden acreditar
o validar el cumplimiento de SMETA. Ellos también pagan por pertenecer a esta organización. El CEDEX e-Learning es la parte de capacitación que les mencionaba, que CEDEX les da a ustedes. Hay cursos libres, los programa a lo largo del año, o también ya hay materiales diseñados en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. El cuestionario de autoevaluación o SAC es una plataforma donde ustedes van revisando las preguntas, las contestan y les da un diagnóstico de cómo están ustedes con respecto a estas prácticas éticas que solicita CEDEX. De hecho, estos cuestionarios de autoevaluación es la primera parte que ustedes deben de hacer antes de solicitar una auditoría de SMETA. Si no llenan este cuestionario de autoevaluación, pueden tener una no conformidad o un incumplimiento cuando se haga la auditoría SMETA, por no haber realizado el cuestionario. Viene también o tienen acceso a un cuaderno de trabajo. Este cuaderno de trabajo les vamos a dar un ejemplo más adelante. Es nada más un documento de CEDEX de más de 100 hojas de largo, pero les explican los diferentes tipos de pilares, de criterios, se los explican, les ponen ejemplos, les dicen cómo los pueden cumplir y les llegan hasta decir cuáles han sido las no conformidades más recurrentes para este tema. Por ejemplo, en derechos humanos, después de que se los explique, dice, las no conformidades o incumplimientos más comunes que hemos tenido son que no se cuenta con una política de derechos humanos, ¿no? Entonces a ustedes les sirve para darse cuenta de esos aspectos que no se les deben de olvidar cuando implementen o quieran que los visite una casa certificadora para revisar el cumplimiento de SMETA. La parte de capacitación que va muy ligado con el CEDEX e-Learning. Directorio de miembros, como les decía, a ustedes ahí pueden ver cuáles son los miembros de CEDEX, ¿no? Y si el proveedor o el comprador se los permite, ustedes podrían ver hasta el informe de auditoría SMETA, ¿no? Para ver qué tipo de prácticas tiene esta empresa y a lo mejor decidir si me conviene o no me conviene hacer negocios con ellos de acuerdo a las prácticas éticas que tienen. Y bueno, finalmente ayuda a impulsar mejoras. Finalmente, todos los esquemas de responsabilidad social son esquemas voluntarios. De hecho, solo Francia y Finlandia en el mundo lo exigen de manera obligatoria, ¿no? Que las empresas tengan que responder sobre la parte de responsabilidad social. En todos los demás países del mundo son voluntarias el que te anexes a un esquema como CEDEX SMETA, ¿no? Pero al final de la auditoría, el auditor te deja los planes de acción, te dice qué son, el auditor mismo te recomienda qué puedes hacer y te dice cuál es el tiempo que te recomienda que puedan estar terminadas estas acciones, ¿no? Para que tú ya te dediques prácticamente a hacer las acciones correctivas. Pero eso lo vamos a platicar también un poco más adelante. Entonces, bueno, como decía, ¿cómo obtenemos la membresía para CEDEX? Tienen que ingresar a la página de CEDEX en internet y buscar donde dice volverse miembro, ¿no? Y de hecho ahí tienen que elegir si van a ser un miembro A, B o B. Una vez que entran, ustedes les piden nada más el correo, el password, realizan el llenado de la información. Son 5 preguntas nada más. Esperan un correo donde ya que están dados de alta, empiezan a llenar más información de la empresa. Con esto ya pasan al pago. El pago puede ser por medio electrónico, en banca digital. Y bueno, les recuerdo que es de manera anual. Si ustedes no hacen el pago, la membresía no se activa. Por lo tanto, no tienen acceso a todo lo que estábamos revisando en la plataforma, en la página anterior, perdón. Entonces, se pueden registrar, pero hasta que no paguen, se activa su cuenta y ahora sí les va a pedir información más detallada sobre la compañía. Si tenemos cuántos empleados, cuál es nuestro giro, cómo estamos dando cumplimiento a ciertos aspectos y ahí te pide también llenar el sitio. Como les decía, es donde se va a llevar este
esta auditoría o esta revisión de SMETA. Entonces, no es complicado. Les repito, si se ingresan con licencia tipo B o membresía tipo B, realmente 100 libras al año considero que no es tan oneroso por la cantidad de información a la que voy a tener acceso, ¿vale? Y si lo estoy haciendo porque en mi empresa mi alta dirección está convencido de que es algo que quiero hacer, me va a dar mucha información para poder implementar. Si me lo están pidiendo clientes, también consúltenlo, es una información muy importante y me da mucha luz o mucha guía de cómo implementar esas prácticas de mejora o prácticas éticas, ¿no? Que es la finalidad de SMETA. Entonces, bueno, SEDEX entonces es la organización que agrupa todos estos proveedores y compradores con la finalidad de tener buenas prácticas éticas. Ahora, ¿qué es SMETA? Pues es la metodología que creó SEDEX para revisar toda la parte de cumplimiento de responsabilidad social. Ahí nos vamos a darnos cuenta más adelante cómo es que nos están evaluando en esta metodología. Esta metodología, este informe, se puede compartir con otros miembros de SEDEX, como lo habíamos dicho, ¿no? Y algo importante de SMETA. SMETA utiliza el código base de la Iniciativa de Comercio Ético, o también llamado el código ETI. Acuerdos internacionales, también, de hecho, el código ETI está basado o trabaja en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo de la ONU y las leyes locales del país o del estado o la provincia donde nos encontremos, ¿vale? Entonces, vean, esta es la diferencia entre SEDEX y SMETA. SEDEX es la organización y SMETA la metodología de auditoría para revisar el cumplimiento de esas prácticas éticas. ¿Cuáles son los beneficios de auditarnos bajo SMETA? Un beneficio, bueno, es una metodología de buenas prácticas. Como les comentaba al inicio, en responsabilidad social hay muchos estándares o metodologías, ¿no? Pero esta es una metodología que comparte SMETA con sus proveedores. Todo lo que solicita SMETA está de manera gratuita. De hecho, aún sin ser miembro, ustedes pueden entrar hoy a la página de SEDEX SMETA y bajar toda la información para que vean exactamente qué es lo que les está pidiendo. La auditoría SMETA también nos ayuda a comprender las condiciones de trabajo en un sitio. En la auditoría SMETA no es solo llenado de información o envío de información electrónica, también se hace visita en el centro de trabajo. Se puede compartir con los miembros de SEDEX, como les había dicho. Eso que les ayuda a tener con una sola auditoría SMETA, si se los piden varios proveedores, les pueden compartir el mismo informe. No es necesario que hagan auditoría SMETA para el comprador A, para el comprador B y para el comprador C, porque están cumpliendo la misma metodología. ¿Qué no es SMETA? SMETA no es un estándar o una norma. Como decíamos, son guías de buenas prácticas. No es una norma certificable, no es un estándar certificable, por lo tanto no existen las certificaciones en SMETA. Lo que se da con SMETA son los cumplimientos. Te dice, de acuerdo a todos los pilares, ¿qué tanto grado de cumplimiento tienes? Por lo tanto, no está basado en puntos, ¿no? No quiere decir del 0 al 100 y tienes una calificación de 65 o una calificación de 90. SMETA no trabaja así, a diferencia, por ejemplo, si recuerdan de EcoVadis, que veíamos en la primera diapositiva, EcoVadis sí te da una puntuación de 0 a 100. Entonces, al no ser certificable, no estar basado en puntos, lo que a SMETA me ayuda es, como dice el beneficio, es tener buenas prácticas. Y al final, como todas las auditorías, hay que tratar mediante acciones correctivas, pues todas las no conformidades o incumplimientos que lleguemos a tener. Aquí, ojo, hablando de esas inconformidades, dependiendo si alguno de ustedes, algún cliente ya les solicitó SMETA, también revisen si hay
criterios adicionales que les esté pidiendo este cliente. Por ejemplo, les decía, SMETA te dice, oye, le puedes hacer, tus no conformidades son hasta un año, tienes 365 días para solucionarlos, ¿no? Eso es en cuanto a SMETA. Pero a lo mejor su cliente les está diciendo, oye, cualquier no conformidad la tienes que resolver en máximo 2 meses, ¿no? Entonces tengan cuidado ahí, siempre hablen con su cliente, oye, ¿qué tipo de membresía voy a hacer? ¿No? Si tienen ustedes la duda, oye, ¿cuánto tiempo tengo para resolver las no conformidades? ¿Que hay algo adicional que me pidas de SMETA o algún tiempo en el que yo lo tengo que cumplir? Porque más adelante vamos a ver cuáles son esos criterios y se van a dar cuenta de la inmensidad de información que tenemos que estar cumpliendo. Como les decía, al final la auditoría se lleva en sitio y hay consideraciones muy importantes cuando se hacen las auditorías en sitio. Quienes ya han sufrido auditorías o si no sufrido, ya han tenido auditorías de certificación, se darán cuenta que prácticamente la metodología es la misma, ¿no? En piso, bueno, tienes una reunión de apertura para revisar la agenda, los responsables con los que vas a tener contacto, el horario de las actividades, ¿no? Eso se lleva en SMETA. Después, el auditor tiene un recorrido por el sitio. Eso, por lo general, siempre se lleva a cabo en todas las auditorías de certificación de sistemas de gestión. Después, una vez que ya dio el recorrido o durante el recorrido, empieza a revisar los documentos. Como les decía, mucho de esto es revisión documental, pero aparte, algo muy importante de estas auditorías SMETA es que se hacen entrevistas. Entrevistas a gerencias o altas cabezas o directores para revisar cumplimiento, pero también se hacen entrevistas a los trabajadores. Se pueden hacer por grupos e individual. De hecho, algo que solicita el esquema es que se tenga una sala o un punto de reunión donde los gerentes y la alta dirección no esté presente y solo esté presente el trabajador con el auditor. Esto es para no crear presión extra sobre el trabajador y los trabajadores puedan hablar con toda libertad con el auditor. Aquí también, si ustedes tienen por el tamaño de su empresa sindicatos, es importante que el sindicato esté enterado de que están trabajando en SMETA y cómo es el proceso de auditoría, ¿no? Para que sepan que se van a entrevistar a los trabajadores. Si ustedes tienen proveedores que les estén dando un servicio ahí dentro de sus instalaciones, pueden ser auditados esos proveedores en SMETA también porque están dentro de sus instalaciones. Otra consideración importante, si ustedes utilizan outsourcing para la contratación de su personal, una parte importante de esta revisión es la parte contractual de los trabajadores. Por lo tanto, ese outsourcing también debe de tener toda la información de sus trabajadores. Por lo tanto, ese outsourcing también es auditado bajo este esquema, ¿no? Porque tienen esa información. Y cualquier incumplimiento de ese outsourcing de personal o de sus proveedores, pues es un incumplimiento de ustedes. Por eso es importante que tengan bien comunicado todos sus proveedores, outsourcings, trabajadores, gerencias, de qué se trata el esquema SMETA, lo conozcan, lo entiendan, lo apliquen en la medida de sus responsabilidades, porque ellos también les van a preguntar. Porque aquí, si se dan cuenta, lo que está haciendo el auditor es revisar que lo que ustedes plasmaron en un documento realmente lo estén llevando a cabo. Si les enseñan una política de no discriminación, pero si durante las entrevistas a los trabajadores le dicen los trabajadores al auditor que sí han sufrido discriminación, que han sufrido acoso, que las horas laborales son demasiadas, pues ya no está concordando lo que dice su documento con la práctica, ¿no? Y es lo que el auditor va a revisar durante las entrevistas. Y la última parte es la reunión de cierre, donde el auditor da a conocer esos hallazgos o no conformidades
y la revisión del plan de acciones correctivas, ¿no? Que de hecho ya es un formato establecido por SMETA, donde les va a decir cuál es la no conformidad, alguna guía a lo mejor de lo que pueden hacer para corregirlo y el tiempo en el que esa acción correctiva debe estar corregida. Todo ese seguimiento se hace a través de la página de SMETA, ¿no? Del propio sitio. Ahora, algo importante que ustedes también deben de preguntarle a sus clientes que les están solicitando SMETA, o si ustedes le van a solicitar SMETA a proveedores, díganles por favor o pregunten la auditoría SMETA bajo qué pilares se van a hacer. Las auditorías SMETA se realizan bajo 2 y 4 pilares, siendo la de 4 pilares la más completa. Lo que se revisa en la auditoría de 2 pilares son, lo le llaman estándares laborales, salud y seguridad y elementos adicionales, que son sistema de gestión, derecho al trabajo, subcontratación y trabajo en casa, medio ambiente, abreviado. Eso es lo que consta una auditoría de 2 pilares. Si los van a auditar en 4 pilares, es todo lo que acabamos de ver de auditoría de 2 pilares, más medio ambiente y seguridad y las prácticas éticas empresariales. Es la auditoría más completa. Pero ¿de qué depende que sea de 4 o 2 pilares? Depende de su cliente, ¿no? Entonces, algo que ustedes deben saber es, oye, ¿bajo 2 o bajo 4 pilares? Lo más completo es 4 pilares, ¿no? Pero lógicamente el alcance, el trabajo, el cumplimiento que ustedes deben dar a los criterios, pues se vuelve mayor todavía. Ahora, ¿bajo qué criterios nos van a auditar? Como les había dicho, está el código ETI, ¿no? Y los elementos adicionales, que son los que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que son estos de sistemas de gestión, derecho al trabajo, subcontratación, medio ambiente. Nos habla también de las leyes y normativas locales. Aquí en México, recuerden que tenemos hasta arriba, si vemos una pirámide legal, hasta arriba tenemos nuestra Constitución, después tenemos las leyes, después tenemos los reglamentos que nos hablan de las sanciones sobre esas leyes. Debajo de los reglamentos tenemos nuestras normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas que son de adopción voluntaria. Entonces debemos nosotros de saber como empresa y de acuerdo a nuestro giro cuáles son las leyes que nos aplican, las normas que nos aplican, los reglamentos que nos aplican. Se basa también en la guía de mejores prácticas de SMETA y los criterios de medición de SMETA. El código ETI lo bajan de la página de ETI, lo pueden buscar así tal cual en el buscador, código ETI. Guía de mejores prácticas y criterios de medición, esos los bajan directamente de la página de SMETA, aunque no estén ustedes o no tengan membresía todavía. Y las leyes normativas y locales, bueno, las podemos consultar aquí en México, en el diario oficial, en la página de Secretaría del Trabajo, ¿no? En la página de Semarnat. Tenemos acceso a todas esas leyes y son gratuitas también. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar cada uno de estos criterios. Entonces, el código ETI, el Ethical Trading Initiative. Este código, bueno, esta es una alianza independiente o no gubernamental sin fines de lucros que trabajan para mejorar la vida de los trabajadores en las cadenas de suministro. El código ETI se basa en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos están auditando el código ETI, también nos están auditando o revisando que cumplamos con las convenciones o tratados de la Organización Internacional del Trabajo. México actualmente tiene aproximadamente 80 convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es importante, si estamos implementando SMETA, es no solo lo que me piden aquí Secretaría del Trabajo, sino qué firmó México a nivel mundial con la OIT para saber que estamos cumpliendo. Y recuerden que siempre nos vamos o nos van a revisar en SMETA bajo el criterio más estricto,
¿no? Si la ley mexicana es más estricta que la convención con la Organización Internacional del Trabajo, la ley mexicana es la que nos van a auditar o va a ser el criterio más con mayor peso, ¿no? Entonces, aquí es importante que conozcan esos convenios que tiene México firmados. Les voy a presentar rápidamente el código ETI. Permítanme, me salgo de la presentación. Este es el código ETI, código básico de la Iniciativa de Comercio Ético. Son 4 hojas nada más. Si se dan cuenta, el código ETI es nada más una guía. Por ejemplo, inicia diciendo, el empleo se elegirá libremente, no habrá trabajos involuntarios ni forzados, ni en el marco penitenciario, ¿no? Cuando abran SMETA, criterios de SMETA, se van a dar cuenta que se está revisando esta parte y SMETA ya nos dice qué preguntas podemos hacer, ¿no? Entonces, este código ETI, si lo leen nada más, pues es muy amplio, ¿no? Dice, oye, ¿cómo sé en mi empresa si estoy cumpliendo con este punto? Tengo que hacer una política, tengo que hacer un procedimiento, un formato, con que les dé capacitación es suficiente, ¿no? Entonces, son guías nada más. Es muy amplio porque aplica a cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo. Después, leyes y normativas, cuando les había explicado que las tenemos disponibles, guía de mejores prácticas y criterios. Si en SMETA pueden descargar este documento, son 92 hojas y es la guía de mejores prácticas. La versión más actual de SMETA es la versión 6.1 y fue actualizado en mayo del 2019. Entonces, si revisan este documento de buenas prácticas o guía de buenas prácticas, de mejores prácticas, es de todo lo que se compone SMETA. ¿Qué es lo que hemos estado platicando, no? ¿Qué sedes, qué es SMETA, el código ETI, auditorías SMETA de 2 y 4 pilares, ¿no? ¿Cómo aplican esas mejores prácticas, documentos de apoyo, evaluación de riesgos, tipos de auditorías, ¿no? Esto es para que ustedes conozcan a detalle cómo es todo el proceso que lleva SMETA, desde qué tipo de auditorías hay, quiénes pueden ser auditores, cómo se ejecuta la auditoría, que lo platicamos de manera rápido. No, oye, cómo se dan los informes y resultados, ¿no? Los incumplimientos. Y está la otra parte que son los criterios de medición. Aquí sí les quiero mostrar cómo lo están dividiendo. Por ejemplo, todos inician con los criterios o los temas. Habla lo que es el código, sistemas actuales, evidencia observada que el auditor va a ir revisando. Aquí les hacen ciertas preguntas, ¿no?, que puede hacer el auditor. Esta es información para el auditor. Si seguimos avanzando, hay una parte que dice criterios de medición. Esto es lo que les van a evaluar ustedes tema por tema, y esto viene descrito aquí en este documento. Por ejemplo, el auditor revisa sobre 1.1 contratos sin terminación. Y aquí están las preguntas, tal cual. Si ustedes quisieran, si no se quieren meter todavía SMETA, pero quieren saber cómo están contra esta metodología, respondan estas preguntas. Todo lo que dice criterios de medición, por tema, váyanos respondiendo y se van a dar cuenta cómo están sin necesidad de meterse todavía a una membresía o llenar un cuestionario de autoevaluación. Este documento son 99 hojas. Por eso le digo, todo está libre. En SMETA no tienes que comprar nada más que, bueno, pagar tu membresía cuando entras y pagar tu auditoría cuando ya estás listo para que te vaya a visitar una casa certificadora. Todo existe. Entonces, todo esto es lo que se basa el esquema SMETA. Los 4 pilares que veíamos más arriba se dividen en estos subtemas. Estos son los criterios de medición que nos van a revisar. Derechos humanos, sistemas de gestión,
empleo de libre elección, derecho a asociación, salud y seguridad, trabajo infantil, salarios y beneficios, horas de trabajo, discriminación, empleo regular, subcontratación y trabajo desde la casa, no se permite el trato inhumano severo, otros asuntos, derecho al trabajo, medio ambiente de 2 y 4 pilares, ética empresarial y beneficios para la comunidad. Si recuerdan estos 3 últimos puntos, medio ambiente de 4 pilares, ética empresarial y beneficios, estos son la auditoría de 4 pilares, cuando se incluyen estos 3 últimos. Todos los anteriores están incluidos en la auditoría de 2 pilares. Entonces vamos a revisar rápidamente de qué se trata cada uno de estos criterios, para que ustedes se vayan con una idea de qué es lo que revisa SMETA de manera general. La primera, que es derechos humanos, nos evalúan cómo la organización entiende y gestiona los derechos humanos. Algo importante es que en este punto de derechos humanos no hay incumplimientos, solo son puras observaciones, es decir, no tiene un peso directo sobre nuestra evaluación, ¿no? Pero sí se pregunta porque es importante conocerlo en el sitio. Algunas evidencias que podemos dar para reunir y dar cumplimiento a este criterio es pues que tengamos una política de derechos humanos, que tengamos responsables del seguimiento de esta política, que el negocio tenga políticas, a lo mejor con nuestra misión, visión de la organización donde se mencione que los derechos humanos son importantes y los salvaguardamos, ahí estaríamos dando cumplimiento, ¿no? Estos son unos ejemplos, no quiere decir que nada más con estos, ¿no? Y algo importante en SMETA, revisa mucho SMETA que ustedes nombren responsables. Responsables de medio ambiente, responsable de seguridad y salud, responsable de derechos humanos, ¿no? A lo mejor caen en la misma persona, pero ustedes pueden nombrar diferentes responsables. Y es más, algo importante, debe de existir un responsable de SMETA en su organización. Es decir, ¿quién va a ser el que va a revisar que se esté dando cumplimiento a todo esto que vamos a revisar? En la parte de sistemas de gestión, es de manera general que el negocio cuente con todas las licencias y permisos comerciales que les toquen de acuerdo a la ley, ¿no? Por eso les decía que es importante cuando hablamos de normativas que ustedes identifican o hagan ese inventario legal de qué es lo que me pide la ley en cuanto a, por ejemplo, a mi producto o servicio, qué es lo que me pide la ley en cuanto al ambiente, a la seguridad del trabajo, en cuanto a cumplimientos fiscales, que de hecho es algo que se revisa también aquí, ¿no? ¿Qué es lo que me pide que pague impuestos, ¿no? Que los pague mes con mes, ¿no? Y algo que nos van a revisar es que estemos pagando impuestos, lo vamos a ver en un criterio más adelante. Entonces aquí tengan a la mano sus licencias, permisos, uso de suelo, terrenos, por ejemplo, eso también tenganlo a la mano, sobre rotación de personal, quejas, cómo llevan su comunicación interna, externa, ¿no? Que son políticas, son procedimientos, son formatos, etc. Empleo de libre elección. Aquí revisan que no exista trabajo forzado, obligatorio o involuntario. Es decir, que no tengan a sus trabajadores a la fuerza, ¿no? Ahí revisan, por ejemplo, los documentos de los trabajadores como contratos, identificaciones, papeles como acta de nacimiento. Aquí lo importante es que ustedes, si los piden, se les regresen al trabajador cuando son originales, ¿no? Aquí quieren revisar que el trabajador no esté a la fuerza trabajando porque no le regresan sus documentos, ¿no? Por ejemplo. El siguiente criterio es derecho a asociación, ¿no? Es decir, que los trabajadores se puedan reunir, puedan formar sindicatos, ¿no? Que sean de manera pacífica, que es más, si algún trabajador no quiere estar dentro de un sindicato, lo puede externar y no haya represalias, ¿no? Eso es algo que se revisa aquí, que los trabajadores tengan esa libertad. En cuanto a salud y seguridad, bueno, que cumplan con las normas laborales de seguridad y higiene. Es decir, aquí en México, pues todo lo que solicita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Que tengas, por ejemplo, programas de limpieza, inventarios normativos, si has tenido inspecciones de Secretaría del Trabajo, que tengas la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, ¿no? Entre muchas otras cosas que nos pide el cumplimiento normativo de salud y seguridad. En cuanto a trabajo infantil y trabajadores jóvenes, bueno, que no tengan ustedes trabajadores infantiles o menores de edad con ustedes, ¿no? Y si los llegaran a tener es cómo tratan ustedes a esos trabajadores, ¿no? Si los van a apoyar para que terminen su escuela, si no les están dando trabajos muy pesados, ¿no? Que no estén trabajando en la noche. Todo eso es lo que van a revisar si es que ustedes llegaran a tener trabajadores menores de edad, ¿no? Aquí pueden tener políticas, su mismo procedimiento de selección y contratación puede incluir esa parte, ¿no? Diciendo que no contrata niños. Pueden revisar contratos, carpetas de la información del personal. En la parte de salarios y beneficios, bueno, que ustedes estén cumpliendo de acuerdo a lo que indica la ley, ¿no? Que de menos se les esté dando la parte o el salario mínimo aquí en México, ¿no? Aquí les van a revisar contratos, salarios, registros del IMSS en cuanto a México. Les van a pedir, por ejemplo, recibos de nómina. Lo van a comparar con las declaraciones de SUA, ¿no? Mensuales, bimestrales, los pagos que ustedes han hecho. Aquí si tienen a la mano sus cartas de cumplimiento ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, todo eso les sirve a ustedes para dar cumplimiento a este punto de salarios y beneficios con los trabajadores. En cuanto a horas de trabajo, que la jornada laboral sea de acuerdo a lo indicado en la ley. Y si van a dar horas extras, bueno, que cumplan, ¿no? Con lo que dice la legislación. Recuerden que la legislación nos marca hasta un cierto límite de horas extras, ¿no? Que no se estén rebasando ese límite. En cuanto a discriminación, bueno, que en la empresa no se permite esa parte de discriminación, ¿no? Recuerden que es discriminación de creencias religiosas, por ejemplo, hasta de partidos políticos, ¿no? De preferencias sexuales, de personas con discapacidades diferentes, ¿no? Todo eso tiene que estar plasmado. Programas de capacitación pueden tener una política de no discriminación, ¿no? Todo esto va en base al código ético. En cuanto al el empleo regular, bueno, aquí lo que quieren revisar es que la relación de trabajo entre la empresa y el trabajador esté regulada y sea reconocida por ley, ¿no? Que tengas contrato, que las condiciones bajo las que está el trabajador se cumplan, ¿no? De acuerdo a lo que es este contrato, ¿no? Si le tienes que dar prestaciones sociales, que se las estés dando, ¿no? Ese es empleo regular. Subcontratación y trabajo desde la casa, aquí entra lo que les comentaba, ¿no? Si ustedes subcontratan o tienen un outsourcing de personal, es que, bueno, todo esto se va a revisar. ¿Cuáles son esas condiciones con las que se está subcontratando? Ay, perdón, creo que me salí. Ya regreso. Perdón. ¿Cómo estás subcontratando al personal? ¿No? Y cómo, bueno, recuerden que este código bueno, la metodología es metida, se actualizó en mayo del 2019, en 2020 pasó la pandemia, pero vean cómo ya desde aquella época ya estaban viendo la parte del trabajo desde casa o home office, ¿no? Que todos llevamos un año haciendo este trabajo desde casa, ¿no? Entonces, cómo las empresas están controlando esta parte con sus trabajadores, ¿no? Que no se permite el trato inhumano o severo, es decir, que dentro de la organización se prohíban las amenazas, abusos físicos o verbales, que no se dé acoso o formas de intimidación, ¿no? Todo eso es cómo lo están llevando ustedes a cabo, midiendo y controlando, ¿no? Pueden tener políticas, el mismo reglamento interno, ¿no? Si han tenido eventos disciplinarios, es cuáles son esos registros, ¿no? Todo eso se los van a pedir a ustedes, ¿no? Y también los métodos de disciplina. Recuerden, no se puede torturar a las personas, ¿no? Entonces, tienen que presentar evidencia de esa parte, ¿no? Por eso les decía hace rato que se corrobora con las entrevistas a los trabajadores.
En otros asuntos es bueno que tengan el derecho a trabajar, ¿no? Que los trabajadores puedan trabajar, que tengan permisos de trabajo también, ¿no? Que se les otorguen, ¿no? Hay ciertos permisos como de maternidad, por ejemplo, ¿no? Que se deben de otorgar, no puedes ir en contra de la ley, ¿no? O en caso de accidentes, esos eventos en los que el trabajador se tiene que ausentar de la planta. Entonces, todo esto se revisa aquí. En medio ambiente es que ustedes, de dos pilares, es que ustedes como empresa conozcan cuáles son esas normas que les aplican, qué les piden, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos que debo de cumplir, ¿no? Aquí pueden tener un inventario normativo y demostrar cumplimiento, ¿no? Porque cuando nos hablan del ambiente de cuatro pilares, ahora sí es no solo que conozcas las normas y las cumplas, sino que me menciones en cuatro pilares o me des toda esa evidencia, que tengas las licencias y permisos vigentes de acuerdo a lo que piden estas normas, que monitorees el cumplimiento o los aspectos ambientales que te dicen estas normas, que tengas una política ambiental. Aquí también se revisa que hayas llenado esta parte si hiciste tu cuestionario de autoevaluación. En ética empresarial es bueno que cumplas con todos aquellos requisitos que piden tus leyes sobre soborno, anticorrupción, otras prácticas que tengan que ver sobre la ética, ¿no? Aquí te piden, por ejemplo, todos los cumplimientos fiscales, por eso les decía que les revisan hasta que estén pagando los impuestos, ¿no? Aquí también pueden ustedes tener esas políticas de antisoborno o anticorrupción, ¿no? De si van a prestarse a regalos, por ejemplo, ya ven que algunas empresas tienen, sobre todo en diciembre, que se acostumbra a dar regalos a las empresas o a los contactos comerciales o de ventas, cuáles son esos criterios que tienen, ¿no? Que también dentro de esas políticas es cómo ustedes reciben los pagos por los servicios que prestan o el producto, ¿no? Si siempre dan factura o si se pueden pagar de otra manera. Todo eso es lo que ustedes tienen que demostrar aquí, ¿no? Que lo pueden plasmar, por ejemplo, en una política de anticorrupción o antisoborno. Y finalmente, el beneficio es para la comunidad. No todo es malo. Siempre el auditor se debe dar algún tiempo para revisar esta parte de beneficios. Es decir, qué es lo que la empresa, ustedes como empresa, están dando a lo que los rodea, ¿no? A la comunidad, a los trabajadores. Aquí ya entra, al inicio decíamos que no era filantropía, pero aquí ya entra todo eso de que ustedes como empresa dan ciertos donativos o ayudan a causas sociales, ¿no? O tienen ciertas días de reforestación, o sea, todo eso bueno que ustedes hagan, todo esto se debe de mencionar. Es informativo nada más, no tiene un peso sobre la evaluación de SMETA, pero bueno, siempre es bueno que esto sea informado en el informe. Bueno, estamos llegando al final. Si se dan cuenta, esta parte de SMETA es muy completa. Yo les recomiendo que se metan a la página de CEDEX, de SMETA, a la página de ETI. Van a encontrar mucha información sobre responsabilidad social. Les pueden ayudar a que tengan mejor idea de cómo cumplir esta parte social en sus empresas. Esta fue una plática informativa, fue muy rápida, pero espero que les haya servido para dar a conocer o a tratar de comprender qué es lo que pide SMETA y por qué me lo están empezando a solicitar. Muchas gracias, ingeniero Héctor, por Gracias, esta Rosy. excelente plática. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono o la puede colocar en el chat. Vamos a dar unos momentos para que se animen a escribir en el chat o pueden prender su micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente. Si no, como les comentaba Rosy al inicio, pueden dejarnos en el chat también qué temas les gustaría que pudiéramos platicar más adelante en estas sesiones de Platiquemos de. En pantalla, de todos modos, están nuestros datos de contacto, está nuestra página web y 2 correos electrónicos donde nos pueden escribir, ¿no? Tenemos, adelante, Rosy.
Una pregunta de Viridiana Baena. ¿En qué Sí. apartado de SEDEX se puede encontrar la guía de buenas prácticas y los criterios de medición? Ok. Hay una parte, licenciada Viridiana Baena, que habla sobre precisamente los documentos. Si se va directo a la parte de auditorías meta, ahí más adelante vienen lo que son documentos relacionados, si recuerdo bien. Dentro de esa parte pueden ahí descargarlo. De hecho, no les pide registro. Entonces ahí pueden descargar que son los documentos que les estaba mencionando, entre algunos otros, ¿no? Entonces los pueden bajar de ahí directamente. Es más, si me Gracias. piden, déjenme ver si puedo abrir de una vez la página de SEDEX y se los voy mostrando. Voy a dejar de compartir un momento en lo Gracias, que Héctor. reviso esta parte. Si alguien más gusta hacer otra pregunta, pueden prender su micrófono. Aquí tenemos otra pregunta ahorita que nos... Perfecto. Gracias, ya estoy entrando. Déjenme, voy a compartir otra vez pantalla. Ok, esta es la página de SEDEX. Aquí está, únase a SEDEX, es donde les decía que pueden tramitar lo de su membresía. Entrando luego nos podemos ir aquí a SMETA. Si recuerdo bien, está aquí. Creo que no quiere entrar. No, bueno, me parece que entró. Auditoría SMETA, nuestro procedimiento de auditoría correcto. Leer más. Aquí ya entró, ¿no? Auditoría SMETA. El fly es un PDF de 2 hojas donde les habla rápidamente lo que es SMETA. Les habla el proceso de auditoría. Déjenme ver dónde los... Aquí, hasta abajo. Está, descarga la documentación de SMETA. Si le da clic aquí en esta parte, descargue los documentos, ahí va a bajar todos los que veíamos o que les mostraba de la guía de buenas prácticas y los criterios de medición. Y bueno, aquí hay más información, ¿no? Ok. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta del licenciado Ricardo del Barco. Nos Sí. pregunta, en el caso de una empresa que tiene concesionarias o sucursales, ¿la auditoría SMETA se realiza en todas las ubicaciones? Depende de cómo usted se haya registrado, licenciado. Si recordamos, cuando nos registramos en SEDEX, hay una parte que nos dice información del sitio. Ahí es donde nosotros vamos a decidir si damos de alta, por ejemplo, a lo mejor la matriz, nada más, y damos de alta las sucursales, o si no, o solo la matriz. Depende de los datos que nosotros registremos ahí, es donde se va a realizar la auditoría SMETA. ¿Qué puede pasar? A lo mejor registramos una sucursal, pero la información, por ejemplo, de recursos humanos la tienen en el corporativo o en la matriz, ¿no? Entonces, vamos a tener como sucursal asegurarnos que cuando nos auditen nada más ahí, pues tengamos toda esa información disponible. SMETA, parte de lo que revisa o como decide el grado de muestreo es con el tipo, el número de trabajadores. Entonces sí es importante saber desde un inicio dónde lo vamos a hacer, porque así cuando se hace la auditoría SMETA, el propio auditor saca una muestra de los empleados que quiere revisar, ¿no? Si nosotros dimos de alta matriz y sucursales, pues se llevará a cabo en todas esas ubicaciones. Lógicamente, al hacer más ubicaciones o una sola ubicación
con muchísimos empleados, lo que afecta ahí es el tiempo, ¿no? La auditoría se hace más larga, tiene más días y por lo tanto para las empresas pues aumenta el costo, ¿no? Pero depende desde un inicio ustedes cómo se den de alta en sede, si como matriz o van a ser matriz y sucursales. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? Yo levanté la mano, Astrid. Adelante. A ver, tengo varias preguntas, por eso no las escribí aquí en el chat. La Muy primera bien. es el cuestionario de autoevaluación y el Sí. cuaderno de trabajo. ¿En qué momento es conveniente que lo descarguemos o que lo trabajemos? Considerando que, por ejemplo, nosotros en la empresa ya hicimos el registro ante SEDEX, ¿no? Inclusive ya descargamos el documento, el SAC. Entonces, Ok. eso es conveniente que lo hagamos aún y que ya hayamos hecho este proceso o ya no, o qué. ¿Qué se sugiere? Como bien lo dice, el cuestionario de autoevaluación nos ayuda a saber qué tan apegados Cercanos. estamos, Ajá. ¿no? Si ustedes van a implementar apenas SMETA, Ajá. el cuestionario les serviría para saber cuáles son sus puntos flacos, ¿no? Y qué Débiles. poder atacar, sus puntos Ok. débiles. Exactamente. Entonces sí es conveniente que hagamos este cuestionario de evaluación. De un inicio, sí, para saber qué atacar, ¿no? También, ¿qué puede pasar? A lo mejor, si sabes qué, mejor prefiero revisar el esquema como veíamos los criterios y ver Ajá. pregunta, ¿no? Ok, Ajá. ya trabajé con mis criterios, ya analicé las preguntas, ya hice mis cambios, ahora sí me quiero ir a la auditoría, ¿no? Pero antes de irme a la auditoría, para estar completamente seguros, tengo que hacer el cuestionario de autoevaluación. De hecho, antes de su auditoría SMETA, ese cuestionario tiene que estar realizado. Ok. ¿Sí? Pero ese cuestionario les va a ayudar exactamente a conocer sus puntos débiles, ¿no? Ujú. Ahora, estos criterios de medición que está en la guía de mejores prácticas, que ahorita Viri preguntaba de dónde podía descargar, ¿es lo Uh-huh. mismo que el SAC o es otra cosa? No, es diferente. Ah, ok. Van de la mano, ¿no? Porque Ajá. el SAC ya es como el llenado, es la plataforma o la automatización de esos criterios, ¿no? Ajá. El criterio es el PDF, como les enseñaba con las preguntas, y el Ajá. SAC o el cuestionario de autoevaluación ya es el llenado en la plataforma porque les va a dar una gráfica de riesgos, ¿no? Ajá. Donde les va a decir esas partes débiles, van de la mano. El Ok. SAC nace de los criterios. Ujú. Y la última pregunta, lo del SEDEX e-learning es como para tomar pláticas como esta de qué es SEDEX, qué es SMETA y demás, o qué material podemos encontrar ahí. Sí, es capacitación desde qué es SMETA, explica algunos temas, ¿no? A profundidad que les Ajá. pueden ayudar a ustedes para entender esa parte, ¿no? Pero es la parte realmente de capacitación Ok. de ustedes, ¿no? De hecho, si me permiten, creo que no estoy compartiendo pantalla, la voy a compartir. Volviendo a la página de SEDEX, ahí viene la parte de SEDEX e-learning, ¿no? Donde aquí dice, lo ayudará a mejorar conocimientos sobre sustentabilidad de los empleados y atender las áreas prioritarias para el abastecimiento, ¿no? Y bajamos, bueno, aquí por ejemplo nos habla que tienen 18 módulos sobre salud y seguridad, estándares de trabajo y medio ambiente, 40 videos educativos en las funcionalidades del propio SMETA, ¿no? Ajá. Entonces eso les ayuda a ustedes a su capacitación y bueno, cuando hay actualizaciones aquí mismo suben la información, ¿no? Entonces a lo mejor les ayuda a completar su programa de capacitación, Ajá. como ustedes deben de formar a sus trabajadores, pues a lo mejor este mismo material a ustedes les ayuda a dar esa capacitación interna. Ok. Bueno, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. No, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Rosy, ¿hay alguno en el chat? No, no tenemos ya en el chat.
pero gusten prender su micrófono, con mucho gusto. Si se dan cuenta, esta parte de responsabilidad social es muy amplia, ¿no? Y algo importante, como les decía, de las auditorías es meta. Al final no es un pasas o no pasas, o sacaste tantos puntos, ¿no? Al final te sirve para saber cómo está tu organización. Entonces, si ustedes lo están adoptando por convencimiento, está muy bien porque les va a ayudar a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Porque de hecho esos informes de auditoría ustedes mismos los pueden ir comparando año con año, ¿no? También lo que se está utilizando los clientes ahora que solicitan a las organizaciones que estén bajo SMETA es precisamente para saber si conviene o no conviene hacer relaciones comerciales con ellos, ¿no? A lo que dice, oye, tienen muy buen producto, pero ve, con sus trabajadores los hacen trabajar de más, hay discriminación, no pagan todos sus cumplimientos fiscales, no pagan impuestos siempre, ¿no? Entonces, híjole, a lo mejor es muy buen producto, pero pues a lo mejor no me conviene, ¿no? Porque yo prefiero hacer negocios con otras empresas, ¿no? Que tienen cierto cumplimiento legal o normativo, ¿no? Para eso puede servir SMETA a los clientes, ¿no? Pero les da una muy buena idea de cómo están ustedes ahorita actualmente en todo este cumplimiento, para que puedan ir mejorando conforme van avanzando en el tiempo. Bueno. Gracias. Ya no hay más preguntas, ingeniero. Me parece que no, ¿verdad? De mi parte, les agradezco el tiempo de esta conexión. Quedamos a sus órdenes en nuestros correos electrónicos, en nuestra página de internet. Y bueno, muchas gracias por estar conectados esta tarde con nosotros. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero, por esta excelente plática. Les comento que esta sesión fue grabada y les estaremos enviando el link a su correo de registro. También la podrán ver en nuestro canal de YouTube. También les estaremos enviando su constancia de participación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.